amados y queridos amores. Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. ¿Cómo se encuentran mis corazones preciosos? Todos los que tienen neuma, todos los que saben la verdad, porque hay muchos que todavía están dormidos, viviendo el sueño de los injustos, creyendo las cosas que nos dicen, aceptando las verdades que nos comparten a medias, poniendo división entre todos. Yo espero que estén bien. Yo espero que ya hayan comprendido lo que en realidad estamos viviendo. Yo hoy día en estas charlas de metafísica quiero compartirles algo que de verdad lo encuentro bien interesante, porque creo que por muchos años hemos estado muy ciegos. Hemos vivido pensando y creyendo que todo lo que nos dicen es verdad, cuando sabemos perfectamente bien que nos han mentido a su regalado gusto. Nosotros solo hemos aceptado lo que nos han obligado a creer, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y así fue de cadena, unas a otras, hasta donde estamos nosotros. Porque durante 17 siglos, una versión del cristianismo fue borrada tan violentamente que poseer sus textos significaba pena de muerte. No porque fuera falsa, sino porque revelaba algo que el poder no podía tolerar. Que no necesitas intermediarios para lo divino. Te lo recuerdo porque en 1945 un campesino egipcio desenterró lo que Roma intentó destruir. Y lo que encontró reescribe todo lo que se creía saber sobre el cristianismo, sobre Cristo. Cristo no vino a salvarte. Nuestro amado Maestro Jesús vino a recordarte quién eres tú realmente. Y todo lo que te enseñaron sobre Cristo fue diseñado para mantenerte obediente, sumiso, callado, pero no libre. Y durante más de 2000 años, la versión del cristianismo que conoces ha repetido lo mismo, el mismo mensaje, que tú eres un pecador, que necesitas salvación externa. Obedece a la autoridad religiosa, ten fe ciega. Pero existió otra versión, una versión que la Iglesia no solo la rechazó, sino que la destruyó sistemáticamente con una violencia que pocos conocen. Esta versión decía algo radicalmente diferente. No eres un pecador miserable esperando redención. Eres una chispa divina dormida esperando despertar. Cristo no vino a morir por tus pecados. Vino a mostrarte cómo liberarte de la prisión que ni siquiera tú sabías que la habitabas. Si alguna vez sentiste que algo faltaba en la religión institucional, si alguna vez intuiste que el mensaje original fue alterado, tu instinto no te engañó. Y tenemos las pruebas enterradas en el desierto durante más de 17 siglos para demostrarlo. Pero antes de mostrarte qué decían esos textos prohibidos de los evangelios apócrifos, necesitas entender que fueron prohibidos, en primer lugar, mi corazón. Cuando piensas en el cristianismo primitivo, probablemente imaginas una comunidad unificada, creyentes compartiendo la misma fe. Esa imagen, pues, es falsa. Entre los siglos primero y tercero después de Cristo, el cristianismo no era una religión. Eran docenas de movimientos diferentes, cada uno con su interpretación radical del mensaje. Había cristianos que creían en un solo Dios, cristianos que creían en 30 dioses, emanados, cristianos que rezaban al Antiguo Testamento, completamente cristianos que lo veneraban, cristianos que esperaban el fin del mundo la semana siguiente.
cristianos que consideraban este mundo una ilusión sin importancia. No existía un Nuevo Testamento oficial, no existía un credo unificado, no existía una estructura de poder centralizada. Lo que existía era un hervidero de ideas, compitiendo para definir qué significaba realmente seguir a Cristo. Y en todo ese caos de interpretaciones, dos visiones emergieron como opuestos y reconciliables. La primera eventualmente se convertía en el catolicismo ortodoxo, fe en Cristo como Salvador único, obediencia a la jerarquía eclesiástica, salvación por gracia divina y ritual sacramental, administrado por sacerdotes, y la segunda parte fue el cristianismo gnóstico, conocimiento directo de lo divino, sin intermediarios. Cristo como maestro de liberación interior. Salvación por despertar la conciencia. Autoridad personal sobre autoridad institucional. La diferencia entre ambas no era de matices teológicos, era de poder. Una construía una iglesia que necesitabas y la otra te decía que no necesitabas ningún intermediario. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no el conocimiento intelectual que acumulas leyendo libros. El conocimiento experiencial directo, transformador. Esa es la diferencia entre leer sobre el fuego y quemarse el dedo. Los gnósticos cristianos sostenían que Cristo no vino a fundar una religión de creencias, vino a enseñar el camino de experiencia interior. Y ese camino estaba documentado en textos que circulaban ampliamente en las comunidades cristianas tempranas. El Evangelio de Tomás, una colección de dichos de Cristo, probablemente tan antigua como los evangelios canónicos. El Evangelio de Felipe, que exploraba los misterios sacramentales desde una perspectiva radicalmente diferente. El Evangelio de María, donde María Magdalena aparece como la discípula que mejor comprendió la enseñanza. El Evangelio de la verdad, una meditación poética sobre la naturaleza y la realidad de la ignorancia. La Gistisofía, diálogos extensos entre Cristo resucitado y sus seguidores. El apócrifo de Juan, que reescribía completamente la historia de la creación del Génesis. Estos no eran textos imaginables escritos por lunáticos en cuevas. Eran literatura cristiana seria, leída en comunidades establecidas, citada por maestros respetados, considerada sagrada por miles de creyentes, y todos fueron declarados heréticos, todos fueron prohibidos, todos fueron quemados. Pero estos textos no solo cambian la historia de Cristo, cambian quién eres tú en esta historia. Imagina dos maestros con el mismo nombre, enseñando en la misma ciudad, pero con mensajes completamente opuestos. Eso es lo que encontramos cuando comparamos al Cristo del cristianismo ortodoxo con el Cristo de los textos gnósticos. El Cristo que te enseñaron en la iglesia es un Salvador eterno, nació de la Virgen por intervención divina sobrenatural. Vivió sin pecado, murió en la cruz como sacrificio expiatorio por tus pecados. Resucitó físicamente al tercer día y ahora espera en el cielo para juzgarte. ¿Lo entiendes, mi corazón? Claro que sí. Tu tarea es creer que este evento histórico, aceptarlo como verdad literal, tener fe ciega en su poder salvador y obedecer los mandamientos transmitidos por la autoridad eclesiástica que actúa como su representante de la tierra. La salvación es un regalo eterno que recibes por gracia, no algo que conquistas por esfuerzo propio. Eres fundamentalmente incapaz de salvarte a ti mismo, porque naciste en pecado, necesitas el sacrificio de Cristo como mediador entre tu naturaleza corrupta y Dios. El Cristo de los textos gnósticos es algo completamente diferente. No vino a morir por ti, vino a despertarte. No es el único hijo de Dios, es el ejemplo de en lo que tú tienes también puedes convertirte. En el Evangelio de Tomás, Cristo dice algo que nunca escucharás en la misa dominical. Si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti,
Lo que no saques te destruirá. No hay mención de fe ciega. No hay mención de sacrificio expiatorio. La salvación depende completamente de lo que tú hagas con tu interioridad, mi corazón. En el Evangelio de Felipe encontramos una declaración devastadora para la doctrina ortodoxa. No digas soy cristiano, porque eso es recibir el nombre. Conviértete en Cristo. La meta no es adorar a Cristo como figura externa, inalcanzable. La meta es encarnar el mismo estado de conciencia que Él alcanzó. Cristo es un estado interior, no una persona histórica, única e irrepetible. Cuando los textos gnósticos hablan de resurrección, no hablan de un cadáver reanimado. Hablan de despertar del sueño de la ignorancia. Mientras vives todavía, la muerte y resurrección de Cristo son símbolos de un proceso psicológico, pero cualquier persona puede experimentar morir a la identificación con el ego limitado y renacer en la conciencia de tu naturaleza divina. Esta diferencia no es académica, tiene consecuencias masivas para la estructura de poder. Si Cristo es el único mediador entre Dios y la humanidad, necesitas una iglesia para administrarte ese acceso. Necesitas sacerdotes que realicen los sacramentos. Necesitas obispos que interpreten la doctrina correcta. Y necesitas también el Papa como representante infalible de Cristo en la tierra. Toda la pirámide eclesiástica depende de tu incapacidad de acceder a lo divino por ti mismo, mi corazón. Pero si Cristo es un maestro que vino a mostrarte cómo acceder directamente a lo divino dentro de ti, entonces no necesitas de ninguna de esas cosas, no. No necesitas intermediarios, no necesitas rituales administrados por autoridades, no necesitas una institución que valide tu experiencia espiritual. La gnosis te hace autónomo y la autonomía espiritual es el enemigo mortal de cualquier estructura de poder religioso. Precisamente por eso no estamos hablando de dos interpretaciones que coexistieron pacíficamente. Estamos hablando de una guerra teológica donde el perdedor fue borrado de la historia. Entonces, ¿por qué una versión sobrevivió y la otra fue enterrada? Dime, tú date cuenta solito. La respuesta está en el año 325 después de Cristo, en una ciudad llamada Nicea, donde un emperador romano decidió que era el cristianismo verdadero. Constantino el Grande tenía un problema. Acababa de convertirse en emperador único del Imperio Romano. Después de décadas de guerra civil, su imperio estaba fragmentado, exhausto, al borde del colapso. Necesitaba desesperadamente una fuerza unificadora que mantuviera conveccionadas las provincias y encontró esa fuerza. ¿En dónde? En el cristianismo, que ya había crecido hasta convertirse en la religión mayoritaria en muchas regiones. Pero había un obstáculo. Los cristianos no podían ponerse de acuerdo en nada. Peleaban sobre la naturaleza de Cristo, sobre la Trinidad, sobre los textos sagrados, sobre quién tenía autoridad doctrinal. Si Constantino iba a usar el cristianismo como pegamento imperial, necesitaba un cristianismo unificado. No le importaba cuál fuera la versión correcta, pero sí le importaba cuál versión podía ser impuesta uniformemente. Así es que en el año 325 después de Cristo convocó a cientos de obispos cristianos a la ciudad de Nicea. Este fue el concilio de Nicea. Su único objetivo era buscar la verdad espiritual, que era establecer ortodoxia política. En Nicea los obispos debatieron furiosamente sobre doctrinas, eventualmente bajo la presión imperial, y produjeron el credo niceño. Entonces, mis amores, todo cambió desde ahí. Una lista de creencias obligatorias en todo cristianismo: debía aceptar a Cristo, es
consustancial con el Padre Cristo, se encarnó verdaderamente como hombre, Cristo murió y resucitó físicamente, la Trinidad es un misterio que debes aceptar sin comprenderlo. Cualquier devastación de estas afirmaciones era herejía. Todos tenían que aceptarlo, sí o sí. Esa era la orden, esa era la ley. Eso era todo lo que tenías que hacer. Cualquier desviación de estas afirmaciones era herejía. Y la herejía ya no era simplemente error teológico, era crimen contra el Estado Constantino. Respaldó las decisiones del concilio con poder imperial. Los obispos que se negaron a firmar el credo fueron exiliados. Los textos que contradecían la ortodoxia recién establecida fueron confiscados y quemados. Y las comunidades que siguieron enseñando doctrinas gnósticas fueron perseguidas, porque poseer esta literatura gnóstica se convirtió en una ofensa capital. No estamos hablando de metáforas, estamos hablando de pena de muerte por leer los evangelios equivocados. Qué fuerte, ¿verdad? El cristianismo gnóstico era incompatible con los objetivos de Constantino, por razones obvias, ¿no? No puedes construir una iglesia imperial unificada sobre una doctrina que niega la necesidad de autoridad eclesiástica. No puedes exigir obediencia ciega a una jerarquía cuando tu teología central es que cada persona tiene acceso directo a lo divino. No puedes usar la religión como herramienta de control social cuando tu mensaje es que el sistema mismo es una prisión diseñada por un Dios falso. Porque esto es exactamente lo que los textos gnósticos enseñaban. Y aquí es donde la herejía se vuelve verdaderamente peligrosa para ti. Los gnósticos no solo tenían una cristología diferente, tenían la cosmología completamente invertida, que ponía al Dios del Antiguo Testamento no como héroe, sino como un villano. Ahora llegamos a la parte que la iglesia encontró más intolerable. No era solo que los gnósticos interpretaran a Cristo de manera diferente, era que la interpretaban toda la narrativa bíblica desde el Génesis. Y esa interpretación, el Dios que creó el mundo no era el Dios verdadero, era un impostor. El texto más importante para entender esto es el Apócrifo de Juan, encontrado en Nag Hammadi, que comienza describiendo el pleroma, la plenitud divina, un reino de perfección absoluta más allá del tiempo y el espacio, poblado por emanaciones divinas llamadas eones. Uno de estos eones, llamado Sofía, comete un error. Intenta crear sin su contraparte divina, sin permiso del Padre inefable, el resultado, que es una criatura deforme, un aborto espiritual con conciencia, pero sin comprensión. Este ser se llama Yaldabaoth, y los textos lo describen con un rostro de león y un cuerpo de serpiente. Sofía, horrorizada por su creación, lo oculta fuera del pleroma, en las regiones inferiores, pero Yaldabaoth tiene poder, y como nunca ha visto el pleroma, no sabe que algo existe por encima de él. Cree que él es el único Dios y crea el universo material, los cielos inferiores, el tiempo, la materia, crea ángeles y arcontes que lo sirven y finalmente crea la humanidad. Pero hay un problema en esta creación. Sofía le había transmitido accidentalmente una chispa del pleroma, y esa chispa termina en el ser humano. Yaldabaoth crea el cuerpo humano como prisión para esa chispa divina. El ser humano contiene algo que el creador no comprende y no puede controlar, un fragmento de la divinidad verdadera atrapado en la materia, y aquí es donde la historia del Génesis se invierte completamente. Yaldabaoth coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén y les prohíbe comer del árbol del conocimiento, porque ese conocimiento les revelaría su verdadera naturaleza divina y les mostraría que el Dios que los creó no es Dios supremo, sino un tirano ignorante
que los mantiene en cautiverio. La serpiente, lejos de ser el agente del mal, es enviada por Sofía o por los eones superiores para liberar a la humanidad. Cuando la serpiente dice, seréis como dioses, está diciendo la verdad literal, el pecado original. No es desobediencia, es el primer acto de liberación. Al despertar de la conciencia humana, Yaldabaoth castiga este despertar, porque su poder depende completamente de la ignorancia de sus criaturas. Él es un Dios celoso del Antiguo Testamento, el que exige adoración. Una adoración exclusiva, el que amenaza con castigo eterno, el que ahoga al mundo en un diluvio. No es el Padre verdadero que Cristo vino a revelar, es el demiurgo, el arquitecto de la prisión material. Las implicaciones de esta cosmología son devastadoras para cualquier institución religiosa que derive su autoridad del Antiguo Testamento. Si el creador de este mundo es un Dios falso, entonces sus leyes son leyes de esclavitud, sus mandamientos son herramientas de control, sus profetas son portavoces de un tirano cósmico, y cualquier religión que te enseñe a adorarlo, te está enseñando a adorar a tu carcelero. Esta no es una diferencia de la interpretación, es una inversión total de valores. Por eso el imperio no podía tolerar que estos textos circularan. No solo socavaban la autoridad de la iglesia, sino socavaban la autoridad del concepto mismo de la ley divina revelada, que era el fundamento moral del orden imperial. Si la creación es una prisión, entonces toda estructura de poder derivada de esta creación es legítima. Eso Roma lo entendió perfectamente. Los gnósticos no eran simplemente herejes teológicos, eran revolucionarios cosmológicos, pero la cosmología del demiurgo solo era una parte de la amenaza. La otra parte era cómo los gnósticos entendían la salvación en este cristianismo ortodoxo. Pues estás atrapado en una ecuación imposible. Eres un pecador desde el nacimiento. No puedes salvarte por tu propio esfuerzo, porque tu naturaleza está corrompida. Necesitas la gracia de Dios dispensada a través del sacrificio de Cristo. Y esa gracia llega a ti mediante los sacramentos administrados por tu iglesia. Tu papel de pasivo es creer, obedecer, recibir. Los gnósticos rechazaban esta fórmula completamente. En el Evangelio de Felipe encontramos una afirmación clara. La ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia desemboca en la muerte. Aquellos que provienen de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán, pero aquellos que están en la verdad serán perfectos. Cuando toda la verdad sea revelada, la causa de tu sufrimiento no es un pecado heredero de Adán, es ignorancia de tu verdadera naturaleza. Y la solución no es la fe en un Salvador externo, es conocimiento directo de quién eres realmente. Eres una chispa del pleroma, atrapada temporalmente en materia. El cuerpo es una cárcel, pero no eres el cuerpo. La mente condicionada es una jaula, pero no eres esa mente. Hay algo en ti que precede a la creación material, algo incorruptible, algo que comparte la naturaleza del Padre, verdadero. Cristo en la visión gnóstica no murió para pagar una deuda de sangre a un Dios ofendido. Vino como emisario del pleroma para recordarte quién eres. Su muerte en la cruz, si es que ocurrió literalmente, es irrelevante para tu salvación. Lo que importa es su enseñanza, y esa enseñanza puede resumirse en una instrucción. Despierta del sueño. Reconoce tu prisión. Recuerda tu origen. Rechaza la autoridad del demiurgo. Cultiva la gnosis. Algunos textos gnósticos incluso afirman que Cristo no sufrió realmente en la cruz. Es el segundo tratado del Gran Set. Cristo dice que otro llevó la cruz, que la crucifixión fue una ilusión perpetrada sobre los arcontes ignorantes, que él observaba desde afuera, riendo de su error. Esto se llama
docetismo, la doctrina de que Cristo solo parecía tener un cuerpo humano, pero era puro espíritu. Para los gnósticos radicales, lo divino no puede mezclarse verdaderamente con la materia corrupta. Cristo usó la apariencia de humanidad como disfraz para infiltrarse en la creación del demiurgo sin contaminarse. Esta doctrina era una anatema para la Iglesia ortodoxa, porque eliminaba la necesidad del sacrificio redentor. Si Cristo no sufrió realmente, no hay expiación. Si hay expiación, no hay necesidad de gracia sacramental. Y si no hay necesidad de gracia sacramental, no hay necesidad de sacerdotes que la administren. Toda la economía de la salvación construida por la Iglesia institucional colapsa. Pero la herejía más peligrosa de todas era la cosmología, ni cristología, era eclesiología. Los gnósticos sostenían que cualquier persona podía recibir revelación directa sin pasar por canales autorizados. El Evangelio de María ilustra perfectamente después una cuenta de visión privada que Cristo le dio, pero reacciona con furia. Pedro dice eso. ¿Acaso habló con una mujer en secreto, sin nuestro conocimiento? Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer. La prefirió a nosotros. Levi responde defendiendo a María. Si es el Salvador, la hizo digna. ¿Quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conoce completamente. Por eso la amó más que a nosotros. Este intercambio captura el conflicto fundamental. Pedro representa la autoridad institucional, la jerarquía apostólica, la transmisión oficial de doctrina a través de canales masculinos establecidos. María representa la experiencia mística directa, la revelación personal, el conocimiento que no necesita validación externa. La iglesia que eventualmente triunfó eligió a Pedro. Construyó toda su estructura sobre la sucesión apostólica. Pedro recibió las llaves del reino. Pedro transmitió autoridad a sus sucesores. Esta autoridad fluye ininterrumpidamente hasta el presente. Gestiona cada cadena. Es cuestionar la legitimidad de toda la iglesia. Los gnósticos cuestionaban esa cadena constantemente. Sus textos están llenos de revelaciones privadas, visiones individuales, diálogos secretos entre Cristo y discípulos específicos. La pistisofía consiste en enseñanzas que Cristo dio después de la resurrección. Durante 11 años, enseñanzas que nunca se mencionan en los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque eran secretas, reservadas para aquellos preparados para recibirlas. Esta idea de enseñanza escalonada, de verdades esotéricas disponibles solo para iniciados avanzados, era intolerable para una iglesia que necesitaba un mensaje uniforme para las masas. Roma necesitaba un cristianismo, un campesino analfabeto que pudiera aceptar sin cuestionar. Los gnósticos ofrecían un cristianismo que requería años de estudio, contemplación y transformación interior. Uno construía imperios, el otro construía individuos autónomos. La elección del imperio fue obvia en el año 367. Atanasio, obispo de Alejandría, escribió su famosa Carta Festal. En ella estableció por primera vez una lista oficial de los 27 libros que constituirían el Nuevo Testamento canónico. Pero más importante, lo que incluyó fue lo que excluyó. Condenó explícitamente. Atanasio ordenó que todos los textos no canónicos fueran removidos de las iglesias y fueran destruidos. Libros que las comunidades cristianas habían usado durante siglos fueron declarados ilegales de la noche a la mañana, y el imperio respaldó esta orden con fuerza letal. Las comunidades gnósticas enfrentaron una decisión imposible: renunciar a sus textos sagrados o enfrentar la persecución. Muchos eligieron esconder sus bibliotecas antes de entregarlas. Cerca del pueblo egipcio de Nag Hammadi, monjes de un monasterio local tomaron sus escrituras más preciadas, las sellaron en una jarra de barro y las enterraron en un acantilado al lado del río Nilo. No sabemos si planeaban recuperarlas después o si sabían perfectamente que nunca regresarían.
Lo que sabemos es que la jarra permaneció enterrada por más de 16 siglos. Mientras tanto, la máquina de destrucción funcionaba. Brutales bibliotecas gnósticas en Alejandría fueron saqueadas y quemadas. Qué triste. Los maestros gnósticos fueron arrestados en el 385. Un obispo español llamado Prisciliano fue acusado de herejía por enseñar doctrinas demasiado cercanas al gnosticismo y fue ejecutado junto a 6 de sus seguidores. Esta fue la primera vez que la Iglesia cristiana ejecutó oficialmente a otros cristianos por herejía. Y no sería la última, porque durante los siguientes siglos cualquier rastro de cristianismo gnóstico fue metódicamente eliminado de la historia oficial. Los únicos textos gnósticos que sobrevivieron fueron aquellos citados en las refutaciones escritas por los padres de la Iglesia. Irineo de León escribió un tratado masivo llamado Contra las herejías, donde citaba y refutaba las enseñanzas gnósticas en detalle. Hipólito de Roma hizo lo mismo en su refutación de todas las herejías. Epifanio de Salonís compiló un catálogo de 80 herejías diferentes, irónicamente. Estos textos hostiles se convirtieron en las únicas fuentes de información sobre el gnosticismo durante más de 1000 años. Los historiadores tenían que reconstruir las creencias gnósticas a partir de los insultos de sus enemigos. Era como intentar entender el budismo leyendo solo panfletos antibudistas escritos por misioneros cristianos. Pero durante 16 siglos el gnosticismo existió como fantasma. En las notas al pie de la historia cristiana se sabía que había existido, se sabía que había sido condenado, pero nadie sabía realmente qué decían sus textos, porque todos habían sido destruidos hasta diciembre de 1945, mis corazones. Cuando los expertos comenzaron a traducir los textos y se dieron cuenta de que tenían una biblioteca gnóstica completa enterradas en el siglo III, preservada perfectamente por el clima seco del desierto Egipto. Los 13 códigos contenían 52 textos separados. Algunos eran copias de evangelios que se conocían solo por referencia: el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe. Otros eran completamente desconocidos entre ellos, pero perfectamente una voz femenina divina que declara paradojas, el Evangelio de la Verdad. Una meditación poética sobre el conocimiento y la ignorancia del tratado tripartito, una cosmología gnóstica sistemática, y estaba el apócrifo de Juan en 3 copias diferentes, confirmando su importancia central para las comunidades gnósticas. Las publicaciones y traducciones de estos textos durante las décadas de 1970 y 1980 revolucionó completamente la comprensión académica del cristianismo primitivo. De repente los gnósticos podían hablar con su propia voz, en lugar de ser representados solo por unos enemigos, y lo que dijeron obligó a la historia a reescribirse la historia. El cristianismo primitivo no fue un movimiento monolítico que gradualmente desarrolló algunas desviaciones heréticas. Fue un campo de batalla de interpretaciones radicalmente diferentes desde el principio. No hubo una ortodoxia original, de la cual el gnosticismo se desvió. Hubo solo caos interpretativo y eventualmente una facción ganó el respaldo del poder imperial y declaró que su versión había sido simple, la única correcta. Los textos de Nag Hammadi confirmaron lo que algunos académicos habían sospechado. La cristiandad que conocemos es producto de selección política, no de revelación divina. Las doctrinas que se convirtieron en dogmas no lo hicieron porque fueran más verdaderas, sino porque eran más útiles para construir una institución de poder. Las doctrinas que fueron suprimidas no lo fueron porque fueran falsas, sino porque eran incompatibles con la jerarquía eclesiástica. Esto no es teoría de conspiración, es historia documentada. Tenemos los decretos imperiales, tenemos las listas de los libros prohibidos, tenemos los registros de ejecución, tenemos los textos que sobrevivieron al entierro, y ahora tenemos que enfrentar la pregunta que realmente importa. ¿Qué significa para ti hoy todo esto? Tú podrías pensar que solo fue una historia antigua,
Un drama teológico que nace hace 17.000 años, sin relevancia para tu vida. Pero dime, ¿lo piensas así? No, ¿verdad? Porque si piensas así estarías equivocado. El patrón que empezó en Nicea nunca terminó, simplemente evolucionó. Las estructuras de poder todavía dependen de tu ignorancia. Todavía te ofrecen salvadores externos. Todavía te dicen que no puedes confiar en tu experiencia directa, que necesitas expertos autorizados que interpreten la realidad de ti. El demiurgo, como arquitecto de una realidad, prisión, no es solo mitología gnóstica antigua. Es una metáfora perfecta para cualquier sistema que te mantiene dormido y obediente. El sistema económico que te convierte y te convence de que tu valor está en tu productividad. El sistema mediático que controla qué información que recibes y cómo la interpretas. El sistema educativo que entrena obediencia más que pensamiento crítico. El sistema político que ofrece la ilusión de elección dentro de los parámetros estrechamente controlados. Qué pena que nos han hecho todo esto. Todos funcionan según el mismo principio: construir una realidad que parezca natural, inevitable, la única posible, cuando en realidad es solo entre infinitas posibilidades, es solo una. Y recordemos que los arcontes que los gnósticos describieron como entidades cósmicas que se alimentan de tu ignorancia humana tienen correlatos perfectos en el mundo moderno. Son los algoritmos que secuestran tu atención y la convierten en ganancia corporativa. Son las narrativas mediáticas que te mantienen en ese estado constante de miedo y división. Son los patrones mentales automatizados que te dicen que no eres suficiente, que necesitas comprar esto para lograr aquello, para ser completo. Son las voces internas de duda y autocrítica que se instalaron en tu mente antes de que fueras consciente. Ay, Dios mío, de que estaban ahí. La gnosis como concepto psicológico no es conocimiento de datos externos, es conocimiento de estos mecanismos, es la capacidad de observar tu propia mente y preguntar cuáles de estos pensamientos son realmente míos y cuáles son programación instalada en la habilidad de mirar el mundo y preguntar qué parte de esta realidad es inevitable y qué parte construida intencionalmente para beneficiar a otros. Es el rechazo a aceptar que tu experiencia de sufrimiento es natural o merecida cuando podría ser el resultado de vivir en sistemas diseñados sin tu bienestar. En mente, la chispa divina que los gnósticos decían que habitaba en cada ser humano, no tiene que interpretarse. Únicamente como espíritu inmortal literal puede entenderse como potencial sin explotar. Es la parte de ti que sabe que hay más, la parte que siente la jaula incluso cuando no puedes escribir sus barrotes, la parte que se niega a aceptar explicaciones oficiales cuando contradicen tu experiencia directa, la parte que buscas incluso cuando no sabes exactamente lo que estás buscando. Esa chispa está en ti, es real, y el mayor trueno del poder es convencerte de que no existe, que eres solo un engranaje de una máquina, no un consumidor de un mercado, solo un votante en un sistema, solo un seguidor en una religión. Por favor, despertemos mis corazones. Yo he compartido hoy día todo esto porque yo sé que tú ya sabes muchas cosas, pero hay algunos que todavía tienen dudas. No seamos solo un seguidor de una religión, porque las preguntas gnósticas fundamentales no han cambiado. En 2000 años estás viviendo tu vida o estás reproduciendo un programa que instalaron en ti sin tu consentimiento. ¿Tus deseos son realmente tuyos o fueron diseñados por fuerza externa que se benefician cuando los persigues? Porque tu sentido de identidad se basa en autoconocimiento genuino o en narrativas que absorbiste previamente, pasivamente, de familia, cultura, religión, medios, Cristo, gnóstico. No te pide que creas en Él, te pide que despiertes como Él. No es un ídolo para adorar, es un espejo que refleja tu potencial. Su mensaje no fue que Él era especial y tú eres ordinario. Su mensaje fue que Él demostró lo que es posible
cuando un ser humano recuerda completamente su naturaleza real. Por eso el cristianismo institucional tuvo que matarlo de nuevo simbólicamente. Cada vez que enfatizaba su humanidad o su enseñanza sobre su sacrificio, necesitaban un Cristo inalcanzable en un pedestal para que nunca intentara simularlo. Realmente necesitaban que tu relación con lo divino pasara por intermediarios para que nunca descubrieras que el templo está dentro de ti, mi corazón. Los textos gnósticos no ofrecen respuestas fáciles, no prometen salvación instantánea, no vendemos fórmulas mágicas. Ofrecen algo más difícil y más valioso, la invitación al trabajo interior, el reconocimiento de que la liberación no viene de afuera. No hay Salvador venidero que arreglará el mundo, no hay autoridad externa que validará tu experiencia, no hay texto sagrado que contenga todas las respuestas, solo hay un trabajo difícil de despertar día tras día del sueño condicionado. La iglesia sepultó el mensaje bajo siglos de dogmas y violencia. Nag Hammadi lo desenterró a la arena, en la arena egipcia. Ahora disponible, los textos están traducidos, están en internet, están en bibliotecas, cualquiera puede leerlos para la disponibilidad de información. No garantiza comprensión. Puedes leer las palabras sin escuchar el mensaje. Puedes estudiar la cosmología sin aplicar el diagnóstico. Puedes fascinarte con la historia sin hacer el trabajo interior. Que la historia señala, el gnosticismo no es una religión alternativa para adoptar. Es una pregunta persistente que no te deja dormir tranquilo. ¿Qué es real? ¿Quién eres? ¿Qué te mantiene dormido? Y lo más importante, ¿qué harás ahora que sabes que hay una puerta en la pared de tu celda? Nadie puede abrirla por ti. Ningún ritual, ningún sacramento, ninguna creencia, solo gnosis, solo conocimiento directo, solo el despertar que ocurre cuando fácilmente ves la presión por lo que es. Todo depende de ti. Creo que hemos llegado hasta aquí para que tú puedas entender, mi corazón, que ya todo lo que te he querido decir está hecho y que ya es momento de que tienes que abrir los ojitos. Es el instante donde solo tú puedes colocarte en el lugar que te corresponde. Lo demás ya lo tienes que decidir desde tu corazón. Así es que ponte a laborar. Necesitamos absorber esta enseñanza secreta y necesitamos darnos cuenta que somos dioses en potencia. Para mí ha sido un placer estar con ustedes, mis amores, el día de hoy. Estamos en contacto. Los amo. Hasta pronto, mi corazón. Chao.